juego que se llamaba tiro al blanco, no sé si se acuerde, que era un rifle, ¿verdad? Y ahí teníamos que estarle con un rifle ahí pegándole con los balincitos pegándole, a veces se movían y otros ya estaban fijos, pero el punto era tirarle al blanco, ¿verdad? Pero qué tremendo es cuando no sabemos cuál es el blanco. Imagínense que el pastor le dijera ahorita: hermano, tírele al blanco, que yo le diera aquí y va a tener premios si usted le da al blanco. Pero, o sea, sí, pastor, todo suena bastante bien, hasta el premio es excelente, pero ¿cuál es el blanco, pastor? ¿Sabe que en este tiempo mucha gente no sabe cuál es la meta, no sabe cuál es el objetivo y que ha perdido de vista el blanco? No sé si está comprendiendo. Mire, imagínese un barco a la deriva sin brújula, o mucha gente que a veces está en el desierto y se desorienta y se pierde. Hoy Dios quiere que tú y yo no olvidemos que tú y yo estamos aquí, repita conmigo, con un propósito, que hay un objetivo, que hay una meta a seguir. Y Dios no quiere que tú pierdas esa meta. Dios no quiere que tú pierdas ese objetivo. Dígale al que tiene a un lado: prosigamos a la meta. No sé si me puedan ayudar por ahí ver, me está llegando un olor un poquito feo, no sé de qué sea. No sé si me puedan ayudar. Mire, acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Cuando lo tenga, diga amén. Mientras nos apoyan aquí, ¿ok? Dice la palabra de Dios: no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, repita conmigo, olvidando, vamos, repita conmigo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Mire, aquí hablando el apóstol Pablo a los filipenses. Y mire de quién le estoy hablando. Del apóstol Pablo, que fue uno de los que escribió 13 epístolas o 13 libros del Nuevo Testamento, y por ahí algunos le atribuyen el libro de Hebreos, o sea, podría haber sido 14 libros, que fue y fundó iglesias en diferentes partes del mundo, sobre todo en Asia. Un hombre que sin duda había alcanzado grandes estándares en Dios. Y él mismo dice: no lo he alcanzado todo, no he logrado todo todavía. Hay una meta que seguir, amados. Hay un objetivo que tenemos en común. Y hoy tú y yo tenemos que esforzarnos en lograr, y tenemos que tal vez volver a hacer un alto, tal vez como decía Jeremías, ¿verdad? Y preguntar por esas sendas antiguas. De repente es necesario hacer un pequeño alto y reflexionar dónde estamos y cómo estamos parados hoy. Porque hoy le decía a los hermanos en la oración, tenemos que estar orando todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y yo le pido que esta semana la dediquemos a orar. Usted dedique un tiempo a la hora que usted pueda, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que usted pueda hacerlo. Lo importante es que lo hagamos.
Oremos por aquellos hermanos que han perdido el objetivo, que han perdido el blanco, que han perdido la meta. Porque hoy para muchos son más importantes otras cosas. No sé si usted ya anhelaba venir a la casa del Señor. No sé usted, pero yo ya anhelaba estar aquí. Yo ya anhelaba poder estar aquí en la casa de papá para poder escuchar un mensaje. Porque no es lo mismo desde casa. Es como los maestros. Por aquí sé que está mi hermano Cuauhtémoc, que es maestro, mi hermana Gaby, que fue maestra, y los jóvenes que tal vez están recibiendo sus clases ahora en línea. ¿Verdad que no se compara a estar en una clase presencial a estar en línea? Y luego, ¿qué tal con el problema del internet? Maestro, no se escuchó bien, se traba, no se escucha, y nos enfrentamos a infinidad de cosas. Y a veces, y como padres también, de repente nos irritamos un poquito con nuestros pobres pequeños que ya tienen casi un año encerrados. Y me dice, papá, ¿y cuándo voy a poder entrar al centro comercial contigo? Pues no lo sé, hija, porque ni a un parque. Estamos viviendo situaciones bien tremendas donde hoy muchos han perdido el sentido, se han olvidado de cuál es nuestra meta. Si yo le preguntara hoy a usted, ¿cuál es la meta que usted tiene en Cristo? ¿Cuál es el blanco al que tenemos que llegar? Cuando Pablo se pudo encontrar cara a cara con Cristo en el camino hacia Damasco, podemos ver que Pablo para ese momento, usted sabe, él mismo enseñaba sus credenciales. O sea, yo soy alguien que conoce, soy alguien que fui instruido, incluso hasta dice, fui instruido por Gamaliel. O sea, era un hombre instruido en la escritura de Dios, pero ¿qué cree? Un hombre que estaba siendo instruido por Dios. Él era instruido en la escritura, él tenía mucho conocimiento de la palabra, pero no conocía a Jesús. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, rumbo a Damasco, su vida empezó a cambiar. Su vida fue otra. Y este hombre, Pablo, tú y yo somos testigos porque la Biblia nos enseña que este hombre sufrió una verdadera metamorfosis, un verdadero cambio, hubo un arrepentimiento genuino en su corazón después de ser un perseguidor de la iglesia del Señor. Se convirtió en el arquitecto de la misma iglesia. Cada cristiano o cada hijo de Dios, repita conmigo, lo es por iniciativa. Vamos, lo es por iniciativa. Porque ¿quién lo buscó a usted? Cristo. ¿Quién lo alcanzó? El Señor. ¿Quién le está dando la mano cuando usted lo necesita? El Señor. ¿Quién le otorgó salvación? El Señor. ¿Y quién es el que lo está guiando en este tiempo, en el perfeccionamiento que Él quiere hacer contigo y conmigo? Es el Señor. Él es. Y Pablo sabía perfectamente cuál era su objetivo, cuál era su blanco, cuál era su meta. Hoy en este tiempo donde lamentablemente, y digo lamentablemente, muchos siervos de Dios, muchos hermanos en Cristo, muchos ministros de Dios partieron en este tiempo con el Señor. Por ejemplo, uno de los más reconocidos a nivel internacional, tal vez muchos de ustedes lo llegaron a escuchar, a Jaime Murrell, partió con el Señor hace poco, solo por nombrar uno de tantos siervos de Dios y muchos otros que seguro estaban en el anonimato, pero también grandes siervos de Dios. ¿Cuál era la meta? ¿O cuál es la meta como tú y yo como hijos de Dios? ¿Cuál es la meta? Llegar un día a la presencia de papá y estar ahí para siempre, ¿cierto o no? Ese es el objetivo, esa es nuestra meta.
Y Pablo lo sabía perfectamente. Pero él mismo decía, no lo he alcanzado, no he llegado todavía a ser perfecto, no he alcanzado todo. Pablo comprendió que desde su infancia y desde lejos, Dios siempre había estado con él. Dígale al que tiene a un lado, Dios siempre ha estado contigo. Aunque tú no lo conozcas, aunque tú te hayas alejado, aunque tú te hayas apartado, Dios está ahí contigo. Solo por algo, porque a Él no se le olvida cuando alguna vez tú le entregaste tu corazón. Y Él es fiel a sus promesas. Y Él dice que Él siempre va a estar contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero hoy mucha iglesia, en medio de todo esto, mire, lo decía hace un momento, yo sé que la lucha está muy fuerte, amados hermanos. Yo quisiera ponerles un ventilador, pero no puedo. Yo sé que la lucha es demasiado fuerte. Pero es necesario porque la iglesia está siendo perfeccionada. Y para que sea perfeccionada necesita pasar por fuego. Necesita haber pruebas. Necesita haber aflicción. Tal vez a veces, mire, cuando yo estaba enfermo recuerdo, y los que ya somos sobrevivientes de esta pandemia entendemos este lenguaje. Hay días que sientes que te mueres. Hay días que sientes que ya no puedes. Hay momentos en los que tú quisieras ya decir, Señor, hasta aquí. Pero Pablo reconoció que ese día que tuvo un contacto personal con Cristo, el amor de Dios en la persona de Cristo que lo alcanzó, se dio cuenta del gran amor que Dios tenía para con él. Por eso ahora ese hombre decía, ahora prosigo con perseverancia, con tesón hacia la meta. Porque tú fuiste cansado con un propósito. ¿O tú crees que solo fuiste alcanzado para venir y congregarte en una iglesia? Venir y escuchar un mensaje y ya. No, tú fuiste alcanzado porque Dios quiere que a través de ti tú alcances a otros. Dios quiere alcanzar a más personas, pero ¿a través de quién lo va a hacer? A través de nosotros. Dios alcanzó a Pablo y Dios empezó a levantar a Pablo y lo usó para alcanzar a otros, ir a lugares donde ningún otro discípulo del Señor que caminaron con Jesús se animaron a ir. Pero Pablo fue llevado por el Espíritu Santo a alcanzar a otros. Pero cuando Él te alcanza, como alcanzó a Pablo, el Señor día a día te va perfeccionando. Día a día te va perfeccionando. No es que seamos perfectos, estamos en busca de esa perfección, pero esa perfección jamás la vamos a tener aquí en la tierra. Eso se va a dar cuando tú y yo seamos tomados en esta tierra, ya sea arrebatados o que el Señor nos llame a su presencia antes. Pero la salvación no se va a ganar por un esfuerzo que tú hagas. No hay nada que un hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que si somos salvos no es por ti, no es por mí, es por Jesús. Es por lo que Él hizo por nosotros. No es por lo que tú hagas, no es por lo que el pastor haga, no es por lo que el líder haga, es cuando tú y yo hemos tomado el reto, el desafío de parte de Dios y caminar. Sabe, muchos han recibido a Cristo, pero no avanzan.
Muchos solo se conforman con haber recibido a Cristo y tal vez escudriñar la palabra, y eso está mal, pastor. No, está bien, sigamos. Pero hay más cosas. Dios quiere que crezcas. O sea, imagínense para los que son papás, que ahorita tienen hijos pequeños. ¿Usted cree que su hijo se va a quedar todo el tiempo de brazos? Que quisiéramos, ¿verdad? Unos. Y cuando menos cuenta nos damos, mire, ya crecieron. De la misma forma y espiritualmente tú y yo tenemos que crecer, desarrollarnos. Porque solo así, amados, conoceremos plenamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque ahora conocemos a Dios de una forma, pero quiero decirle que no es como realmente Él es. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Y le quiero leer yo la traducción lenguaje actual, pero vamos a leer, ¿qué dice aquí? Corintios, no Crónicas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora quiero leer esta versión porque nos lo explica de una manera mucho más sencilla. El mismo versículo dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que un día podamos ver a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero por nosotros, no por Él. Pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. La meta para nosotros como hijos de Dios es que un día podamos ver a Dios cara a cara, encontrarnos con Él cara a cara, ver su rostro. Hoy lo único que podemos ver en su misericordia, imagínense cuando podemos tener esa comunión con Él, cuando podemos experimentar esa paz, ese gozo que solo Él nos ofrece. Imagínense, eso no se compara nada a cuando un día estemos con Él cara a cara. Y vemos que aquí Pablo no habla como si fuera un triunfalismo, sino un reconocimiento de imperfección. Porque hoy pareciera que muchos se sienten perfectos. Y yo creo que esta pandemia nos está dejando una gran lección. Porque muchos creíamos que ya habíamos alcanzado todo, que ya habíamos logrado muchas cosas. Y esta pandemia nos está enseñando que en realidad no es así. Hoy esta pandemia y Dios a través de esto nos está enseñando lo imperfectos que somos, lo frágiles que somos. Yo lo he dicho en varios momentos, no sé cómo usted vea esta situación, pero yo veo una gran oportunidad para que la gente busque de Cristo, para que la iglesia deje ya por fin esos rudimentos y avancemos a la perfección a la que el Señor nos quiere llevar. Yo le quisiera preguntar, ¿cuántas veces Pablo fue azotado y encarcelado? Pues por lo menos la Biblia relata muchos ejemplos y muchos momentos donde Pablo fue afligido de una manera muy severa, muy brusca, muy tremenda de parte de los romanos. ¿Y cuál era el objetivo? Solo compartir el evangelio, compartir la palabra. Y por eso lo golpeaban y lo metían a la cárcel. ¿Cuántas veces su vida estuvo en peligro y Dios lo guardó?
porque no había cumplido su propósito aún. Así que si Dios te ha permitido en este tiempo que tú y yo mantengamos y tengamos vida, es porque hay todavía algo que hacer. Así que yo le invito y de verdad le exhorto en el Señor para que nos esforcemos. Porque hay muchos que se creen perfectos y eso sería una falsa pretensión que el mismo apóstol Pablo decidió hacer a un lado. Él decía proseguir a la meta. ¿Qué requiere? Repita conmigo: sinceridad y reconocimiento. Debe haber una sinceridad en nosotros y poder reconocer que somos imperfectos y que lo necesitamos a Él. Yo le doy gracias a Dios por los tantísimos defectos que yo pueda tener, porque gracias a eso es que yo le busco cada día, es que yo me esfuerzo en hacer su voluntad, aún en medio de todo esto. Ninguno de nosotros debería de pensar que ya alcanzó la perfección. Si alguien como Pablo, quien recibió un llamado extraordinario de parte del Señor y fue enseñado de una manera muy especial por el mismo Señor. Incluso Pablo, en una de sus tantas experiencias, dice que fue arrebatado y él nos enseña que llegó a un plano que le llama él el tercer cielo y que le enseñaron y le mostraron cosas, dice él, inefables. La palabra inefable es algo que no se puede explicar. Algo que él vivió que no podía explicar, no encontraba palabras que él conociera para poder explicar la experiencia que él había tenido. Siendo arrebatado a ese tercer cielo, confiesa no haberlo hecho, cuanto más nosotros, amados hermanos. Cuando más un hombre que le entregó su vida a Cristo, porque ese hombre, si usted sabe, dentro de varios ejemplos que él da, le dice a los jóvenes, jóvenes, y aprovechando que hay jóvenes hoy aquí, quédense como yo, porque Pablo era soltero, y yo luego le digo a mi esposa, ¿cómo no conocía al Señor antes? ¿Cómo no conocía esas palabras de Pablo? Tal vez me hubiera ahorrado muchas cosas, ¿verdad? Pero a otros ya les anda por casarse. Y no es que el matrimonio sea malo, sino Pablo decía, miren, jóvenes, quédense como yo, pero si no pueden, cásense, porque miren, estando yo así, puedo, si el Señor me lleva aquí, me lleva allá, yo puedo hacer la obra que Dios me encargó. Y no es porque el matrimonio sea malo, el matrimonio es una gran bendición, pero eso ya sería como para otro tema. Amados, ¿cuántos quieren ser y alcanzar la perfección en esta vida? Vamos, levante su mano. ¿Quiénes de verdad quieren alcanzar la perfección? ¿Sí, de verdad? ¿Sí, de verdad? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Ok, baje su mano. ¿Sabe? Dígale que tiene un lado. No es posible obtenerla por autoflagelación, ni ir a un extremo legalista. La perfección, día a día Dios nos va perfeccionando. Día a día tú y yo nos tenemos que dejar moldear por Él. No olvide, y Jeremías pone la imagen y nos da ese cuadro tan hermoso del alfarero, donde papá es el alfarero y tú y yo somos ese barro. ¿Y quién le da la forma al barro? Y yo le pregunto, ¿el barro toma la forma que él quiere? ¿Sí o no? El que le da la forma es el alfarero, ¿verdad? Y el alfarero toma la decisión qué hacer con el barro.
Entonces dígale a que te ha lado, ya ves, ya no te quejes cuando Dios te esté formando. Ya no te quejes. Si Dios te pasó por ese proceso, es porque sabía que tú podías. Y porque quería enseñarte algo. Y quería enseñarte que Él te ama con amor eterno. Y que si estás hoy aquí de pie, es por su gracia. Es por su misericordia. Y estamos en proceso de esa perfección. Amén. Amados, si creyéramos haber logrado la perfección, no sería más que un autoengaño. Hoy quiero decirle que en este tiempo se están levantando muchos para engañar, para tomar ventaja de las situaciones. Muchos se están dejando seducir por otro tipo de doctrinas. Hoy muchos están saliendo para engañar, y dice la Escritura, aún de ser posible, a los escogidos. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tú tienes la responsabilidad de estudiar. Incluso las citas bíblicas que yo te doy, las deberías de anotar los puntos y estudiar, a ver si es verdad lo que el pastor me está diciendo. Porque hoy muchos, sin duda las redes sociales son una gran bendición, porque hoy podemos ocuparla para poder llegar a otros lugares, pero también se están usando de una forma equivocada. Hoy muchos se quieren regresar al judaísmo. Hoy muchos están celebrando el Sabbat. Hoy muchos creyendo que por celebrar las fiestas que judías, que sin duda traen un trasfondo espiritual hermoso cada una de ellas y que nos da enseñanzas, por supuesto que sí. Pero entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Jesús? O sea que si yo no oro en el nombre de Yeshua, que es Jesús, entonces Dios no me va a escuchar. Reflexione un momento. Solo le recuerdo esto. Dios no es hebreo. Dios no es americano. Dios no es mexicano. Dios es multicultural. Y Dios, el idioma que Dios habla, yo se lo he dicho aquí, es fe. Y no importa en qué rincón de la tierra tú te encuentres, cuando un hombre le clama a Dios con todo su corazón y le abre su corazón, Dios le escucha y le responde, porque Él es bueno. Pero no creamos esas fábulas, decía Pablo, y le exhortaba a los Gálatas. Porque mientras estemos en el mundo, escuche, a pesar de ser hijos de Dios redimidos, cada uno de nosotros, amado, deberá de luchar. Pero luchar contra qué? Tú tienes que tener bien claro hoy que estamos enfrentando una lucha y que hoy esa lucha es frontal y que te está queriendo destruir a ti, a tu familia. Porque el enemigo sabe que si viene, golpea a una familia y la destruye, los hijos quedan a la deriva y es más fácil poder moverse. Pero mire lo que Pablo o el escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Porque si tú y yo queremos verdaderamente no perder el blanco, tener una meta clara de lo que tenemos o un objetivo claro, no puedes perder de vista esto. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dígale a su hermano, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque Pablo, quiero decirle que Pablo conoció los estadios donde se hacían o donde se practicaban
lo que hoy tú y yo conocemos como Juegos Olímpicos. Y Pablo era testigo de ver, él veía las competencias que se daban ahí. Pero el pecado y ese peso te está asediando. Y es una lucha frontal que hoy hay. Y que te puede envolver fácilmente. Le quiero leer la versión de las Américas en este mismo versículo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque hoy el pecado está seduciendo a la gente y mire, y de una manera tan sutil. Yo espero que esté escuchando los temas que estamos dando el miércoles, porque estamos hablando de rompiendo ataduras. Y quiero decirle que lo que viene para la siguiente semana, el siguiente miércoles, va a ser mucho más fuerte. Y son ataduras tan fuertes que la gente, aunque quiera agradar a Dios, aunque quiera servirle a Dios, no puede, porque está atado. Por eso podemos ver que Jesús, cuando le dijo a Lázaro, levántate, sal de ahí, y que estaba atado, porque era la costumbre vendar a los hombres o mujeres que morían en aquel tiempo, ponerlos como momias literalmente. Y Pablo le dijo, y Jesús le dijo a sus discípulos, y desatadlo. Porque hay ataduras tan fuertes que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, porque el enemigo a través del pecado te está envolviendo. Por ejemplo, ¿cuántos ahorita con la tecnología no están atados a la tecnología? Que hasta ahorita se les hace difícil. Mire, de repente agarran el celular, voy a ver si me mandaron un mensaje. Ah, no llegó un mensaje, y de repente ya empieza Facebook, Twitter, Instagram. Y ahí se va. O ya salió el nuevo teléfono, ahora quieren el mejor teléfono que hay. Porque esas son ataduras. Las adicciones son ataduras. Y hoy el pecado fácilmente está envolviendo a las personas. Y es una lucha frontal que tenemos. No recuerde que el Señor nos mandó a que tú y yo vivamos en santidad. Porque el Dios que nos llamó, el Dios que nos escogió es santo. Y por lo tanto tenemos que vivir en santidad. Cuando estemos con el Señor, ya sea a través del arrebatamiento de la iglesia, que se conoce como la parusía, o que el Señor nos llame antes, y cuando este cuerpo mortal se ha transformado en un cuerpo inmortal, solo ahí habremos llegado a la perfección. Así que dígale al hermano que tiene una llave. ¿Por qué cree que Pablo decía, soportaos los unos a los otros? Que se oye fuerte, pero es la verdad, ¿cierto o no? A veces no, como que ya no aguanto a esta persona, pero Dios me dice que lo tengo que soportar. A mi hermano, a mi hermana. ¿O no? Venga, hermano, ¿o qué nomás pasa en mi casa? Y más en este tiempo, ¿cierto o no? ¿Por qué cree que hay tantos divorcios en este tiempo? ¿Por qué cree? Porque esta pandemia lo que trajo es que no se podían soportar. Mire, ya ni siquiera hablo de tolerar, soportar. ¿Sabe cuántos? Mire, en cuanto haya las estadísticas, Cuauhtémoc, a ver si me ayudas, hijo, porque seguro ahorita ya que pase un poquito más de esta pandemia, van a sacar las estadísticas de lo que arrojó la pandemia. Porque no solo hablamos hablamos de la enfermedad como pandemia, pero la enfermedad sí es lo principal, sí, pero eso también trajo otras causas, problemas económicos, problemas sociales,
problemas psicológicos, problemas en los matrimonios, problemas con los hijos, no importa la edad, niños, jóvenes, o sea, una serie de cosas. Por eso le digo, la lucha es frontal. Y la iglesia tiene que estar alerta y saber que estamos en un camino de perfección y que no somos perfectos solo hasta que Él venga y nos transforme o bien nos llame a su presencia. Mire qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. No se preocupe, apenas vamos a acabar la introducción, ya para entrar al punto fuerte. ¿Qué dice? ¿Está bien o no? Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dígale que tiene a un lado: aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser. Todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire, es algo bien hermoso, porque ahorita conocemos a Dios de una forma y es, por supuesto que es algo hermoso y glorioso, pero todavía no le vemos como Él es. Pero dice ahí, me anima, no sé si a usted le anima a saber que un día seremos como Él. No sé si a usted no le anima eso, saber que un día seremos como Él, lleno de perfección como Él es. Porque cuando Él nos llame o nos arrebate en el tiempo de la parucía, seremos transformados en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal, y donde veremos la plenitud y la gloria de Dios como tal es. Pero Pablo decía, pero seguimos aquí. Pero aunque no hay triunfalismo, dígale al que tiene a un lado, tampoco debe de haber pasividad. Porque hoy muchos dicen: yo soy salvo, gloria a Dios, ya dijo el pastor, y la Biblia dice que yo soy salvo porque ya recibí a Jesús. Yo soy salvo, gloria a Dios, y soy pasivo y ya no hago nada. Mire, solo somos salvos por su misericordia, ¿verdad? Porque muchos dicen: no, ya para qué me congrego, yo ya soy salvo. No, eso de congregarse, y más en este tiempo de pandemia, no. Hasta que no se vaya el COVID, pues le tengo una noticia, que llegó para quedarse. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tomemos las medidas precautorias. Si hay vacunas, pues que Dios le hable a su corazón si se vacuna o no se vacuna. Eso ya es decisión de usted con el Señor. ¿Y cuál es la mejor, pastor? La Pfizer, la Moderna, la CanSino, la Sputnik, o la otra que es la China. Pues mire, yo digo que Dios le ponga en su corazón. Amén. Y que haya paz en nuestro corazón. Y recordemos que estamos avanzando hacia una perfección. Pero no podemos ser pasivos. Vea lo que dice Pablo, son verbos activos. Dice: prosigo. ¿Y qué es la palabra proseguir? Mire, proseguir o sinónimos es seguir, continuar, llevar adelante, o sea, avanzar, esforzarse. Y proseguir viene de la palabra del griego dioko, que significa persigues, persecución, perseguía. A mí me llama la atención de esto que le voy a decir: para poner en fuga, perseguir, por implicación, para seguir. Pero mire, ponerse en fuga me llamó la atención. ¿Y sabe por qué? ¿Qué va a ser el arrebato? Porque la Escritura nos enseña que para que el anticristo se pueda manifestar en la tierra, la iglesia es la que le está estorbando. O sea, él no se puede presentar mientras la iglesia siga aquí en la tierra. Y usted y yo sabemos que cuando eso ocurra, cuando eso se presente, dice que cuando oigamos
de paz y seguridad, cuidado, porque vendrá una destrucción repentina. O sea, cuando esto ocurra, vendrá una serie de acontecimientos bien tremendos en la tierra. Entonces, ¿Dios qué va a hacer con su iglesia? La va a arrebatar, la va a poner en fuga de esta tierra. Pero proseguir es seguir adelante, llevar, esforzarse. O sea, vemos a un Pablo que, a pesar de ya lo que él había logrado en el Señor, decía: yo no he alcanzado nada, y yo prosigo adelante hacia la meta. Y yo me esfuerzo cada día en llegar a la meta. Esa es la mentalidad que hoy quiero que usted se lleve. Que tengamos un objetivo claro, que tengamos claro el blanco que el Señor nos ha puesto, y que hoy te lo lleves en tu corazón, que hoy lo lleves en tu mente, y que cada día prosigamos hacia esa meta, prosigamos hacia eso que el Señor nos ha prometido. Si le va a dar palmas, déselas fuerte al Señor. Y proseguir hacia la meta, eso significa parecernos cada vez más a Cristo. A ver, así como que discretamente voltea a ver el que tiene a la derecha y a la izquierda. ¿Sí se parece a Cristo? O realmente como que... Pero hay que animarlo, no hay que decir: síguele adelante, esfuérzate, ahí la llevas. Ahí la llevamos, ahí vamos, iglesia. Pero hay que animarnos. Mire esa nube de testigos. Usted ha visto, mire, y me voy a adelantar un poquito, pero a mí hace mucho tiempo me tocaba cubrir los maratones internacionales de la Ciudad de México. Y la verdad, para alguien que no le gusta a lo mejor este tipo de deporte, le puede sonar hasta aburrido, ¿verdad? Como decir: uy, ¿cómo va corriendo ahí solo? Bueno, acompañado de varios, y ahí va. 42.5 kilómetros, ¿es correcto, Cuauhtémoc? Ese es el maratón, ¿verdad? Imagínense. Entonces, cuando a mí me tocaba, a veces me tocaba ir a la vanguardia, pero la verdad es que me gustaba ir más a la retaguardia. ¿Sabe por qué? Porque ahí van los corredores que van rezagados. Y pareciera como que sus piernitas, ¿verdad? Ya no, su cuerpecito como que ya no le da. Y la gente empieza y le aplaude: adelante, usted puede, adelante, siga, esfuércese. Y mire, y parecía algo increíble. Y esas personas no sé de dónde sacaban fuerza, y como que tomaban un segundo aire y seguían. Y seguían. Tal vez su cuerpo ya no le respondía, pero ellos seguían adelante. Tal vez hoy tú te puedes sentir desanimado. Tal vez hoy tú te puedes sentir triste. Tal vez hoy tú puedes decir: y ahora la vida ya no va a ser la misma. Así es, y yo se los anuncié desde hace tiempo, que después de esta pandemia ya la vida no iba a ser la misma como la conocimos. Pero hoy tenemos una gran nube de testigos, hombres y mujeres que ya se adelantaron, que si Dios permitiera verlos y escuchar, Él te estaría dando palmas diciendo: adelante, tú puedes, hija, me da gusto que hayas venido otra vez después de tanto tiempo, le doy gloria a Dios. Igual, gloria a Dios, síganse esforzando. Y mire, si pudiéramos ver a esos ángeles del Señor, a esos siervos que están ahí, te estarían aplaudiendo y diciendo: sigue, sigue, sigue. O yo le pregunto, si estuviera el hermano Julio aquí, ¿qué le diría a usted? Para los que tuvimos el gusto de conocerle, ¿qué le diría? Esfuércese, hermano, siga adelante, y te contagiaría de esa pasión que en su corazón estaba para Cristo. Eso es lo que hoy tenemos que hacer como iglesia. No perdamos de vista nuestra meta, nuestro objetivo, que es un día ver a Dios cara a cara. Que no es fácil, sí, amado, pero tenemos que seguir adelante. Porque debemos proseguir hacia la meta y ser cada vez parecernos más a Cristo. Y desde hoy hasta que Él nos llame. No sé, yo quisiera que hiciera unas declaraciones de fe conmigo.
no quiero conformarme con mi actual estado. No sé usted, pero yo no me quiero conformar. Yo no quiero quedarme estancado. ¿Usted se quiere quedar estancado? ¿Usted quiere vivir estancado? Espero que no sea como esos que dicen, ¿verdad? Genio y figura hasta la sepultura. Y perdona, voy a decir un apellido. Bueno, voy a decir el mío para que nadie se sienta ahí ofendido. Reyes soy y reyes me he de morir. No, amado. No nos estanquemos. No nos conformemos con esta forma. No sé cuántos quieren alcanzar la meta. Prosigamos la meta. Pero eso implica esfuerzo, esforzarse cada día. Mire, yo escuchaba a mi hermanita Lourdes, mire, cuando yo la fui a ver, llorando, literal llorando, me decía, pastor, por favor, déjeme ir a la iglesia. Luego, hija, por mí encantado que estuvieras ahí, pero no es por mí, es por la autoridad que no lo permite. ¿Y cuántos pudiendo estar no están? Una hermana Cristina, que usted sabe que desde antes de la pandemia ella ya no venía por su estado de salud, y ya con oxígeno, ya tiene más de un año de por vida con el oxígeno, pero de un año que ya lo tiene, más de un año con el oxígeno. Y usted viera cuando hablo con ella, lloran, hermano, porque quisieran estar en la iglesia. Ellos saben que aunque me están escuchando hoy, les mandamos un saludo. No se compara el poder estar aquí. Por eso sigamos adelante, hermano. Esfuércese. Filipenses 3:12 dice, Filipenses 3:12 dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Porque mire, amado, la maravillosa gracia que hemos recibido esa gracia que nos ha dado no nos excluye de que no nos tenemos que esforzar. ¿Por qué cree que Dios le dijo a Josué cuando le pasó la estafeta una vez que Moisés murió? Y se lo dijo 3 veces. Josué, esfuérzate y sé valiente. Mira, Josué, que te mando a que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra fragilidad. Dios conoce nuestra condición. Bueno, los mismos discípulos, amados, que estaban con Jesús, a pesar de que caminaron con Jesús, que estaban con Jesús, que comían con Jesús, que convivían con Jesús, que estaban pegaditos a Jesús, cuando el Señor Jesús es entregado, muere y lo entierran, se desanimaron. Y se les olvidó todo lo que el Señor Jesús les había enseñado. Hasta que llegó María Magdalena, dijo, oigan, el Señor resucitó. Y Pedro ahí estaba metido en su casa. Otros habían regresado a la pesca. Y el pobre Mateo era el único que no podía haber regresado otra vez a ser recaudador de impuestos. Era el único que no podía regresar a esa condición. Pero cuando María Magdalena llegó y le dijo, es que Jesús ha resucitado, nuestro Señor ha resucitado y nos dio instrucciones para que ustedes fueran. Yo sé que el desánimo está llegando, pero no puedes permitir que te agobie. Tenemos que esforzarnos cada día a buscar la perfección en Cristo. Mire, cuando Pablo le escribió a los filipenses, escucha, amado, habían pasado 30 años aproximadamente de que había sido alcanzado por Cristo. Escuche, primero fue redimido, luego llamado, por último lleno de autoridad espiritual para anunciar el evangelio del Señor. El Señor ya te redimió.
te está llamando. Y quiero decirte algo, si tú no quieres, no te preocupes, van a llegar más. Y yo le decía a Dios hoy en la mañana, Señor, si esta obra no es tuya, y si yo estoy haciendo algo mal, quítame, papá. Pero si usted no quiere, Dios va a mandar más gente que quiera, porque Dios nos está llamando. Vamos, dígale que tiene a un lado, Dios te está llamando. Dios te está llamando hoy. Pero la meta al final, y con esto quiero ir terminando, lo describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No sé si está comprendiendo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Está hablando de ti y de mí. Y a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Mire, no sé si alcanza a comprender. Primero te redime, te llama, te justifica y después te va a glorificar. ¿Cuándo? Cuando Él venga por su amada iglesia. Y esa es la meta a la que tenemos que llegar. Pero quiero decirle que no toda la iglesia se va a ir en el arrebato. Aunque el corazón de Dios es que así fuera, no va a ser así. La salvación va más allá de la redención de los hombres. Repita conmigo, tiene una meta maravillosa. Y es la de transformar a los salvos a la imagen de Cristo. Esa es la meta. Que tú y yo un día nos convirtamos y seamos iguales a Cristo. Pero sin olvidar que Él es el primogénito de todo. Amén. Pero para esto, amado, tiene que haber disciplina, esfuerzo. Yo le quisiera preguntar algo hoy. ¿Está usted prosiguiendo a la meta con todo su esfuerzo? O ya está como ese corredor que está a punto de llegar a la meta y dice, no, es que ya no puedo más, ni siquiera puedo dar un paso más porque ya no puedo. En tus fuerzas no lo vas a lograr, lo vas a lograr solo con las fuerzas de Dios, con la ayuda de Dios, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo que Él te pueda dar. Amén. Le quiero preguntar esto. ¿Es tu mayor deseo llegar a ser como Cristo? Ahora, una pregunta más. ¿Es tu vida hoy un reflejo de eso? Ya se acabaron los amenes. Íbamos bien, hermanos. Íbamos bien, ¿qué pasó? Sacude, no puede sacudir al que tiene el lado, está lejos, ¿va? A ver, tiene su brazo, Miguel. No, pues sí, sana distancia, ¿verdad? Amados, para poder alcanzar esto requiere de disciplina, como la dedica un atleta de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento no se desvela, no come chatarra, no se alimenta de cosas que no le nutren su cuerpo. Un atleta de alto rendimiento, si quiere llegar a la meta, se tiene que dormir temprano, tiene que tener una estricta disciplina en su alimentación, en sus ejercicios, porque también si se excede, también se puede lesionar.
Tanto es malo no hacer porque se atrofian todos los músculos y los nervios, tan malo es excederse porque se forza de tal. ¿Por qué cree que luego hay ruptura de ligamentos? Porque se forzan de más. Entonces debe de haber una estricta disciplina en cuanto a esto. Pero también quiero decirle que cuando alguien corre con todas sus fuerzas, existe también el peligro de errar en el camino. Tal vez tus intenciones son buenas. Tal vez el querer hacer algo está bien. Pero muchas veces, a pesar de ello, nos podemos equivocar. Y hay veces que nos empezamos a obsesionar con temas secundarios y cambiamos las prioridades. Yo aquí se lo he dicho a algunos hermanos. Cuando vienen, por ejemplo, o venían a hacer trabajos para la iglesia, yo les decía, está bien que vengas, y yo lo agradezco porque lo necesitamos, pero no quiero que me descuides a tu esposa ni a tus hijos. ¿Sí estamos entendiendo? Porque no podemos decir que venimos al servicio a Dios y estamos aquí y descuidamos lo más importante después de Dios, que es nuestra familia. Pero hoy cambiamos prioridades. Hoy para muchos es más importante su trabajo, su negocio, o incluso otras cosas, pero no Dios. Y eso también es equivocado. Porque el primer lugar es Dios, y cuando hablamos del primer lugar es mi relación personal con Él. Pero también me habla la prioridad de que si yo tengo un servicio en la iglesia, yo tengo que cuidar eso que Dios me ha encargado. Y también eso debe estar dentro de mis prioridades, pero sin descuidar lo demás. Pero ¿cómo podemos protegernos de esto, de no equivocarnos? Porque en Proverbios 19:2 dice, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. Y el que apresura con los pies peca. O sea, aquel que se apresura a correr va a caer. Aquel que se apresura se puede equivocar. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos hecho algo así de rápido y ya te equivocaste? Y tienes que volver a empezar. En lugar de hacerlo con calma, con despacio, con tranquilidad. Pero el que se apresura puede equivocarse y va a errar. Proseguir a la meta, amados, requiere, repita conmigo, de concentración en la meta. Concéntrate en la meta. Que un día tú y yo nos vamos a parecer a Cristo. Y tenemos que esforzarnos en vivir una vida de integridad, de santidad aquí en este mundo. Y por tercera vez el apóstol Pablo subraya este hecho, de que no ha llegado a la perfección, ni ha alcanzado la meta, pero dice que va y prosigue, pero escuche, dice, olvidando lo que está atrás. Y es una atadura de la que yo les hablé hace 2 semanas o 3. Hay gente que sigue atada a su pasado. Es que yo era el más pobre, es que en mi familia, y es que a mí me dijeron, y es que a mí me hicieron. Tienes que aprender a soltar tu pasado. Aún a pesar de que hayas vivido cosas bonitas también, tienes que soltarlo. Concéntrate en la meta. Una fija. Y fíjate prioridades. Y concentra todos tus esfuerzos y tus fuerzas en alcanzarla. Por ejemplo, ¿quieres estudiar una carrera? ¿Qué carrera quieres? ¿Cuál? ¿Cuál, hija? ¿Empresarial de qué, hija? ¿Gestión? Gestión empresarial. Ella ya tiene una meta clara. Yo quiero esto. Ahora tiene que luchar para lograrlo. Pero lo importante es que tú ya tengas una meta fija. Yo quiero tener otra farmacia. ¿Qué tengo que hacer? Fijar mi meta y que lo voy a lograr.
no por ambición, no por presunción, sino porque sé que es una forma en la que yo puedo tener una mejor calidad de vida y para mi hija. Yo me tengo que fijar mis metas, Cuauhtémoc, nuevamente, si es necesario empezar de cero, hijo, otra vez reestructurar y poner una meta fija y clara en mi objetivo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados, yo les animo en esta tarde para que hoy que celebramos Santa Cena, usted tenga la meta fija y clara en lo que quiere, en lo que anhela, en lo que desea, pero sin dejar de pasar por alto que nuestra meta principal es llegar a parecernos a Cristo. Y por eso Pablo le decía que él conocía acerca de los Juegos Olímpicos y pasó muchos meses en Grecia y trabajó durante 3 años, por ejemplo, en Efeso, donde había un gran estadio con capacidad para unos 100,000 espectadores. Y en varias ocasiones él ilustraba este tipo de competencias. ¿Y cuántas veces no hemos visto que en esas competencias de alto rendimiento, no importa del tipo que sea, que van y vemos al que ya va a la cabeza, ¿verdad? Y que va ganando, y de repente ¿qué hace? Voltea a ver quién viene hacia atrás, y ¿qué ocurre en ese inter que regresó? El que venía atrás lo rebasa y le ganó. U otros ya se sienten ganadores, hasta levantan las manos, y el que venía atrás hizo su máximo esfuerzo y lo rebasó. El problema de mirar atrás, no te vaya a pasar lo que la esposa de Lot, que la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal por mirar atrás, porque no quería soltar Sodoma y Gomorra. Se quedó muy serio, hermano. Por lo menos diga amén. Gloria a Dios. Porque la mirada hacia atrás disminuye la concentración de la meta. Cuando tú estás pensando en lo que dejaste atrás, ya estás perdiendo tu objetivo principal, que es la meta. Tienes que soltar ya tu pasado. Tienes que soltar lo que te hicieron o lo que dijeron que tú eras. Porque muchas veces a nosotros nos han dicho: tú eres esto, tú jamás saldrás adelante, tú esto, y te empiezan a decir una serie de cosas. Pero cuando Cristo dice cosas diferentes de ti. Así que extendámonos hoy hacia adelante, amados hermanos. Y el premio supremo de nuestro llamamiento es la gloria indecible, una gloria que no podemos describir aún. No la podemos describir. La gloria que nos espera. Segundo, es la consumación de nuestra salvación. Tercero, es la plenitud de esa salvación, o sea, disfrutar en plenitud de esa salvación que el Señor nos ofrece. Porque no olvide que un día llegaremos a ese lugar que Dios nos ha prometido, donde ya no hay lloro, donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hace calor como hace aquí, o frío, ya no va a haber hambre, ya no va a haber sed, donde no va a haber necesidad ni del sol ni de la luna, porque el Señor, Él es la luz que alumbra todo. También nos habla de una comunión perfecta con nuestro amado Señor y vivir en su presencia. Y solo quiero leerles estos versículos y con esto termino, para que preparemos lo de la Santa Cena, por favor. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25. Le voy a leer aquí la versión de traducción lenguaje actual. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien
para llevarnos el premio. Versículo 25. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que les puede perjudicar. O sea que si queremos alcanzar la meta, hoy tienes que empezar a dejar todo aquello que te está perjudicando. No nos queremos enfermar, pero no cuidamos nuestro cuerpo. No queremos sufrir de alguna lesión, pero no procuramos hacer ejercicio. Y esto también aplica para mi vida, le aclaro. Y dice, y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre, un premio eterno, que es la vida eterna que Dios te ha prometido. Si en lo natural vemos deportistas que se cuidan completamente para ganar un premio que no dura mucho aquí en la tierra, nosotros debemos de procurar, porque la carrera que estamos viviendo y el premio que vamos a recibir es eterno. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice, sé que Dios es un juez justo y que cuando juzga a todos me dará, levante su mano derecha por favor, una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. ¿Cuántos estamos esperando su regreso? Él ya tiene una corona preparada para ti. Y esa corona es eterna. Y le vuelvo a recordar, baje su mano. Las coronas y los galardones se ganan aquí en la tierra. Allá se entregan, pero aquí es donde se ganan. ¿Cómo? Cuando tú eres obediente al Señor, cuando te esfuerzas, cuando sirves, cuando te esfuerzas en agradar a papá. Aquí se ganan las coronas y se ganan los galardones. Se entregan allá, pero aquí se ganan. Santiago capítulo 1, versículo 12. Y aquí le quiero leer la versión Palabra de Dios para todos. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque Dios le dará un premio. Cuando pase la prueba, recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Hay que aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón y mantengamos nuestra fe. Amados, a veces yo sé que has visto el objetivo claro en tu vida, pero a veces las pruebas, las dificultades te han alejado de ellas. Hoy que celebramos Santa Cena, Dios quiere recordarte cuál es tu meta, que no pierdas el blanco, que no pierdas tu objetivo y que no olvides que Él ha estado contigo aquí siempre. Porque esto no lo podemos lograr en nuestras fuerzas. Esto solo lo podemos lograr con la ayuda divina de Él a través de su Santo Espíritu, que te alienta, que te redarguye en tu corazón, que te hace ver y nos hace ver lo que hemos estado haciendo tal vez mal delante de Él. No sé, pero en este tiempo, espero que usted ya haya tenido ese tiempo de comunión con el Señor y que le haya hecho ver a usted qué es lo que tengamos que corregir. ¿Cuántos quieren el renuevo de Dios en su vida? ¿Cuántos creen que Dios va a traer cosas nuevas a nuestra vida? ¿De verdad lo crees? Empieza a sacar lo que no te sirve. Empieza a sacar esas viejas actitudes que sabes que no son buenas.
Empieza a sacar, y lo digo con mucho respeto, de verdad, con mucho respeto se lo digo. Empecemos a sacar esa mediocridad espiritual en la que a veces nos encontramos. Y cuando digo mediocridad, cuando a mí me hicieron alguna vez una pregunta, me dijeron, ¿por qué quieres terminar la universidad? Porque no quiero ser un mediocre. Una persona mediocre es la que deja todas las cosas a medias. Nunca terminan las cosas. Todo lo dejan a medias. Hoy que sea un compromiso tuyo personal con Dios, donde tú y yo podamos en esta hora, de verdad, sacar todo eso viejo para que venga lo nuevo de Dios a nosotros. Y veamos claramente ese objetivo, la meta que Dios tiene para nosotros. Y eso te va a alentar a proseguir, a seguir adelante como Pablo, que a él no le importaba que lo golpearan, que lo azotaran, porque él tenía sus ojos puestos en Jesús. Y él decía, yo un día quiero parecerme a él, y yo quiero verlo cara a cara. Eso a ti y a mí nos tiene que alentar a que sigamos adelante. Porque el mismo apóstol decía que él no creía haberlo alcanzado todo. Y fue alguien que tuvo muchas victorias, también fracasos, hubo alegrías, hubo tristezas, hubo desacuerdos. Él se enfrentó a tantísimas cosas, pero lo que le permitió proseguir a la meta, al objetivo, era que tenía puestos sus ojos en Jesús. Pedro, cuando estaba en el barco, en la barca, y cuando vio a Jesús que caminaba en el agua, póngase sobre sus pies. Vemos que Pedro, de los 12 discípulos, fue el único que se atrevió a decirle a Jesús, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y increíblemente Pedro desciende de la barca y empezó a caminar en el agua, y sé que eso usted lo sabe. Pero dice la palabra, dice que de repente vinieron una fuerte tormenta y vinieron vientos, y Pedro desvió la mirada. O sea, Pedro dejó de ver a Jesús y él se empezó a hundir. Cuando nosotros perdemos de vista nuestra meta, nuestro objetivo, nos vamos a empezar a hundir. Hoy el enemigo quiso, a través de estas pandemias, ha querido destruir la iglesia. Y hoy la iglesia se tiene que levantar. No sé cuántos de los que están aquí. Vamos, anímese. Luchemos, amados. El tiempo de nuestra redención está cerca. No vaya a ser que vayas a ser como ese competidor que está a punto de ganar la carrera y solo por voltear ligeramente atrás alguien vino y tomó tu lugar. No, amado, lucha, esfuérzate. No pierdas de vista el objetivo. No pierdas de vista la meta, que es que un día tú y yo estemos delante de Dios cara a cara. Hoy en esta hora que celebramos Santa Cena, si pueden pasar los elementos, por favor. Hoy toda enfermedad se va. Todo dolor se va. Todo desánimo se va, hijo. Y voy a ir para allá, Voy a ir para allá. Y es importante que hoy usted y yo estemos bien convencidos de quiénes somos, y no porque yo se lo diga, sino porque Dios lo dice de usted. Primera de Juan 3:12.
3:2, perdón. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Ánimo, porque el anhelo del corazón de papá es que ningún hombre se pierda. Hoy que celebramos Santa Cena, yo quiero que usted reflexione hoy. Ya no veas lo que ha pasado en esta pandemia, ni siquiera pienses qué vas a hacer mañana. Ubícate en el hoy, lo que Dios hoy quiere hacer contigo. Y que Dios puede traer una sanidad milagrosa, sí. Pero tú tienes hoy que rendirte a Cristo. No por lo que Él te pueda dar, sino por lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar un momento. Amado Padre, en esta hora, Señor, primeramente te vengo a pedir perdón, Señor. Perdóname, Padre, porque he permitido que el desánimo llegue a mi vida, Señor. Perdóname, Señor, porque en medio de todo lo que ha estado pasando, Señor, yo he perdido de vista lo más importante que eres tú, Señor. Perdóname. Pero hoy en esta hora, Señor, vengo clamando a tu misericordia y a tu amor, ya que tu amor cubre multitud de faltas, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, reconociéndote como mi único y suficiente Salvador. Señor, si yo he tenido me he alejado, me he apartado de ti, te pido que me perdones. En esta hora, si alguien quisiera renovar sus votos con Cristo, hágalo ahí desde su lugar. Y repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, con todo mi corazón, te pido que me perdones por todo lo mal que yo he hecho delante de ti. Ayúdame. Yo te conozco y sé cuál es tu camino, pero me he alejado, me he apartado, Señor. Hoy en tu nombre, Señor, vengo a pedirte que me perdones y vengo a buscar mi reconciliación contigo. Límpiame, Señor. Límpiame de todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y te recibo en Él como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, Jesús, y haz de Él tu casa. Te quiero conocer y que se haga tu voluntad en mi vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Hoy queremos sellar esta palabra recibiendo Santa Cena, Señor. Que hoy buscaremos insaciablemente, Señor, tu presencia, y que no perdamos de vista cuál es nuestra meta, nuestro objetivo, que es poderte ver cara a cara a ti, Señor. Ayúdanos y que a través de nosotros tú puedas alcanzar a otros más, Señor, que también te necesitan. Pero hoy en esta hora te ruego, Señor, por los que están aquí, por aquellos que hoy tomaron un tiempo para estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Síguelos levantando, síguelos poniendo en su corazón el esforzarse, porque dice tu palabra que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer, Señor. Sigue poniendo en ellos ese querer, ese anhelo de esforzarse, Señor, de seguir adelante. Y que hoy que celebramos Santa Cena, que ahora que reciban el pan y la copa, Señor, ellos puedan recibir esas nuevas fuerzas, Señor, en su vida. Que aquel que tenga un problema de salud, declaramos sanidad en ellos, Padre. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Se va todo tipo de enfermedad, se llame como se llame, Padre. Gracias, Padre. Bendecimos y santificamos los alimentos. ¿Podemos empezar a repartir los elementos, por favor? Y usted ahí en su corazón póngase a cuentas, acuérdese
que solo los únicos requisitos para poderla recibir es que usted no viva en pecado, que usted se haya arrepentido, que usted ya no quiera vivir de la misma forma. Dios le está llamando, hoy nos llama a la iglesia, para que no perdamos de vista nuestro objetivo, nuestra meta, que es el Señor. Amén. Así que ahí donde usted está en su corazón, crea que Dios va a hacer algo con usted. Quiero decirle que usted es importante para Dios. Y todo lo que usted hace, a Dios le importa. Quiero decirle eso de parte de Dios, que usted es muy importante para Dios. Mire, y no se sienta usted triste si lo han menospreciado, si lo han humillado, si lo han hecho en poco. No se preocupe, porque a Jesús le hicieron lo mismo. Y su mismo pueblo lo mandó crucificar. Pero al final del día conocemos la victoria que el Señor le dio. Vamos a dar unos minutitos más en lo que usted póngase a cuentas ahí con el Señor.